Inteligencia emocional y el mensaje de nuestras emociones. Hola, bienvenido, mi nombre es Silvio Finosi y estoy especialmente interesado en lo que tiene que ver con la evolución consciente, con el arte de vivir con propósito, esto es con conciencia, una conciencia en una orientación claramente evolutiva, donde la vida sea el vehículo ideal para cada día, cada momento, expandir nuestra conciencia de ser, encontrando nuestro propósito de estar en este mundo y alcanzar los máximos niveles de realización. En definitiva, nos parece que esa es la razón principal por la cual estamos aquí. Hoy quiero tocar, al menos de manera muy breve, porque el tiempo no nos va a dar, pero tocar un poquito este tema de la inteligencia emocional, el cual es un tema enorme, gigantesco. Seguramente has escuchado la expresión inteligencia emocional. Hace unos años se ha popularizado esta forma de referirse a las emociones, donde a lo emocional le agregamos inteligencia, ¿no? Y en este sentido es el doctor Daniel Goleman quien ha hecho un aporte muy importante a través de su obra, de sus trabajos, que tienen como eje justamente la inteligencia emocional. Pero no nos engañemos, el conocimiento y la relevancia que las emociones han tenido ha hecho que prácticamente todas las culturas importantes tengan muchísimo que decir sobre lo que son las emociones, sobre cómo trabajar con las emociones, cómo estar bien por encima en cuanto a este tema, porque este tema tiene niveles y niveles. Basta nada más ir por Oriente y en Oriente vamos a encontrar amplísimo material que habla de las emociones. En la base mismo de la medicina china está una comprensión de que las emociones están vinculadas con lo físico, con órganos en particular, y esta comprensión que tiene miles de años apenas se está analizando hoy en día. Hoy la ciencia está encontrando lo que intuitivamente y científicamente otras culturas ya habían encontrado hace mucho rato. Hoy tenemos la psiconeuroendocrino-inmunología, que establece una relación clara entre lo que es el cuerpo, las emociones, entre lo que tiene que ver con el aspecto psíquico, el aspecto no visible de nuestra presencia, con el aspecto más obvio y evidente, que es nuestro cuerpo, la bioquímica y todo lo que es lo hormonal. Hay una íntima relación entre la mente y el cuerpo, y las emociones ponen de manifiesto justamente esto, la relación mente-cuerpo. De modo que hoy no vamos a hablar de inteligencia emocional en cuanto a las 5 habilidades que propone Goleman, sino que simplemente quiero comentarte algo útil, algo que sirve, algo que es muy práctico y que está bueno saberlo, porque las personas muchas veces estamos teniendo estados emocionales, a veces los llamamos negativos, pero simplemente no entendemos que la emoción es una retroalimentación a lo que uno está experimentando. Y las emociones son mensajes. Uno puede, a través de las emociones, si les presta atención, entender qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que está pasando en uno en relación a las circunstancias de la vida. Por supuesto que esto tiene que ver con la primera distinción de la inteligencia emocional, que es la capacidad de darnos cuenta que tenemos emociones, cuál es esa emoción y hacer algo con ella, en definitiva. En última instancia se trata de volvernos cada vez más prácticos, más operativos. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Las emociones podríamos decir que son la experiencia final de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pensando, de lo que interpretamos acerca de la vida. Las emociones nunca son causa, son efecto. La emoción que sientes es un efecto, ya sea de algo que estás experimentando. Si por ejemplo aparece ahora en tu cuarto una serpiente de cascabel, es evidente que vas a tener miedo como resultado a lo que estás experimentando. Pero también podrías estar imaginándote una serpiente y sentir miedo, sentir asco, sentir admiración, sentir emociones. A las emociones que uno experimenta en tiempo presente como respuesta a algo que está pasando, a eso lo llamamos emociones. Cuando uno está imaginando y tiene emociones, a estas las llamamos sentimientos. Esto es, el sentimiento tiene que ver con un sujeto que elabora mentalmente, que representa mentalmente algo y entonces experimenta, tiene la recompensa de la emoción. Pero aquí hablamos de sentimiento porque uno sencillamente está generando eso.
Es una pequeña distinción, pero que vale la pena, porque básicamente uno debería aprender a vestirse con aquellos sentimientos con los que quiere estar en la vida. Hay una gran diferencia, por ejemplo, cuando uno se propone tener una actitud optimista, alegre, eficaz, productiva, y se viste con el sentimiento de ser ya esa persona. Bueno, eso cambia completamente todo tu panorama. Porque sucede que las emociones son la experiencia energética de lo que está sucediendo en mi cuerpo. Un estado emocional, desde el punto de vista más básico, genera una bioquímica. Tu cuerpo queda con cierto tipo de químicos. No es lo mismo estar felizmente enamorado que estar absolutamente decepcionado de la vida o deprimido. Por supuesto que estos estados emocionales se corresponden con estados químicos, bioquímicos. Tu cuerpo tiene cierto perfil que podría medirse a nivel hormonal o a nivel de sustancias tipo péptidos, por ejemplo, que son sustancias originales básicas que tienden a conformarse de cierta manera y no de otra. De manera que las emociones afectan claramente lo físico. Esto es lo primero que hay que saber. Ya lo sabemos, uno puede enfermar simplemente por practicar asiduamente las llamadas emociones negativas. Y también se puede curar si logra revertir el proceso y llenarse de emociones de las llamadas positivas. Al final, negativo y positivo son términos muy relativos. Lo que hay que hacernos, lo que nos conviene darnos cuenta y hacernos conscientes es que las emociones generan un impacto en el cuerpo. Y las emociones son a su vez el resultado de una interpretación. Yo estoy percibiendo la vida de alguna manera, esta interpretación genera una respuesta en el cuerpo, a esto le llamamos emoción. Y ahí tenemos todo un abanico de emociones y de sentimientos. Y hoy me gustaría compartir algunos de los más básicos, de los más frecuentes, podríamos decir que de nivel básico, pero que dan una idea de este mensaje que quiero compartir contigo, y es que las emociones son mensajeros. Las emociones te están informando de algo, te están diciendo algo que por otra vía no podría ser captado de esta forma. Entonces, para darte un ejemplo y ya entrar en el tema, una de las emociones más comunes que cualquier persona puede experimentar a lo largo de su vida es el miedo. El miedo es esta sensación angustiante, de peligro, que en definitiva es bastante desagradable, y las personas, por no sentir miedo, muchas veces se someten, actúan de manera bastante predecible, porque la emoción del miedo genera 4 tipos de respuestas básicas, y lo querramos o no, entramos en este esquema, a menos que uno esté consciente, y al estar consciente puede actuar de otra manera. Pero la emoción del miedo es una emoción debilitante, genera bastante desasosiego, bastante angustia, y definitivamente la emoción del miedo está reñida con el pensamiento claro, con el pensamiento lógico. En el mismo momento que una persona queda tomada por el miedo y ésta lo acepta sin ningún tipo de resistencia, allí mismo dejó de pensar. En cambio, el pensamiento, el análisis, la proyección de la claridad mental es incompatible con el miedo. Si uno está claro, no tiene miedo, y si tiene miedo, no puede estar claro. El miedo secuestra el cuerpo, es una de estas emociones que puede secuestrar el cuerpo, el entendimiento, y uno simplemente reacciona tratando de preservarse. Pero ¿qué nos dice el miedo? El miedo, como mensaje, como mensajero, te está diciendo que hay una amenaza. Es tan simple como eso. El miedo dice, hay una amenaza. Esta amenaza puede ser porque quizás en tu camino se está cruzando una persona que te parece sospechosa, o tienes miedo porque te sientes vulnerable en tu casa porque tiene un nivel básico de seguridad o muy pobre, o tienes miedo a quedarte sin trabajo, o a envejecer, o a estar solo, o a estar con mucha gente, o a hablar en público, o hay decenas y decenas, centenares seguramente, de miedos de muy distinto tipo, pero todos tienen en común una cosa, y es que debilitan tu presencia, te generan una angustia, posiblemente te generen una conducta de evitación. La persona con miedo trata de evitar aquellas causas que le generan esa emoción tan desagradable. Porque evitar es una de las 4 reacciones
típicas del miedo. Uno huye cuando siente miedo, uno ataca, se pone agresivo. Muchas veces atrás de una persona agresiva hay una persona con miedo, demasiado frecuentemente. Otras veces la persona simplemente queda paralizada por el miedo, no se puede mover, no puede hablar, no puede actuar. Y en otros casos la persona por miedo sencillamente se somete a otro, por ejemplo, o se somete a la situación. Aunque tener miedo es una emoción común, es una emoción que podríamos decir que es natural porque nuestra biología hereda los programas del miedo, sin embargo someterse al miedo es una decisión, está dentro del marco de tu decisión. Si tú te sometes al miedo, puede decirse que eres cobarde, esto es, careces de la virtud de la valentía. Ser valiente no quiere decir que no tengas miedo, quiere decir que el miedo no maneja tu vida. De repente tienes miedo a acercarte a esa persona que es tan importante en tu vida, pero no dejas que el miedo gobierne tu vida porque seguramente te arrepentirás para siempre de no haber hablado cuando había que hablar, no haber actuado cuando había que actuar. Si te armas de coraje y trasciendes tu miedo, bueno, entonces encontrarás la satisfacción de sentirte una persona valiente. La valentía es una virtud bastante poco común hoy en día. Observamos que el miedo es bastante popular. Las personas sienten miedo y se someten al miedo, sin entender que el miedo simplemente viene a mostrarte un peligro, viene a mostrarte una amenaza. Que se encienda la sensación de miedo es algo así como tener frío o tener calor. Tienes frío y tienes calor, es una señal para que actúes, ya sea refrescándote o ya sea abrigándote, pero no implica que debas someterte a esta sensación. La sensación de miedo simplemente te propone que hay una amenaza. Bueno, lo primero que hay que saber es que la amenaza puede ser real o no. Una amenaza real tiene que ver con que hay un peligro objetivo en tu vida, hay una posibilidad real de que te pase algo grave. Entonces uno toma medidas frente a estos miedos porque son miedos funcionales, son miedos que se refieren a cosas concretas y reales. Luego están los miedos imaginarios, que estos abundan muchísimo. Yo he estado con muchas personas que tienen la característica de ser muy miedosas y cuando les pregunto cuántos de sus miedos son reales o han sido reales o se han demostrado como reales a lo largo de la vida, bueno, me confiesan sin ningún tipo de, de pudor, que la mayoría son sencillamente imaginarios. Porque en el terreno de los miedos imaginarios está todo lo que podría llegar a pasar. Y como el cuerpo no distingue, si yo me imagino algo, no puede distinguir si es real o no. Si yo temo por mi futuro, temo el rechazo, temo el abandono, temo la enfermedad, temo la quiebra, el desalojo o lo que sea, mi cuerpo experimenta ese miedo de manera real. No tiene forma de saber que no es real. Yo lo estoy colocando en mi mente y la devolución que tengo está en mi cuerpo. Tengo miedo. Miedo biológico, miedo que se ha materializado. Muchas personas no quieren tener miedo y creen que la forma de no tener miedo es evitar cualquier posibilidad de contacto con todo aquello que genera miedo. Bueno, lamento informarles que no funciona así, porque el miedo es tu respuesta. Que tú te aísles de aquel estímulo sencillamente no eliminó el miedo. El miedo está allí esperando que tú lo entiendas, que tú lo aceptes, que lo coloques en tu conciencia y le des un lugar. Porque aún el miedo, bien manejado, podría ser un aliado en tu tarea de tener una muy buena vida. El miedo en muchas ocasiones sencillamente es útil, te está avisando de que hay un peligro. Es como tener un servidor que te avisa que hay un peligro. ¿Qué podría haber de malo en ello? Pues nada, simplemente es un aviso. Pero hay que reconocer cuál es esa amenaza. Si se puede hacer algo, se hace. Si es un miedo imaginario, se trasciende. Definitivamente todo camino de progreso interior pasa por el miedo. Necesariamente debemos encontrarnos con nuestro miedo y expandir nuestra conciencia de ser para ser más grandes que el miedo. El miedo es un límite. Te dice hasta dónde llegan los perímetros, hasta dónde están los linderos de tu poder personal. Cuando para ti hablar con un extraño o para ti,
viajar al extranjero es una tarea altamente peligrosa, bueno, está hablando de tu poder personal, hasta dónde llega. Cuanto más conoces tu ser y más te extiendes en tu propia identidad real, digamos, en lo que es tu ser infinito, más claramente te das cuenta que estos límites del miedo deben ser trascendidos, que el miedo nada más es una voz que te está avisando hasta dónde están tus límites, hasta dónde tú has permitido que lleguen tus linderos. Es como si fueras un país, hasta dónde te has extendido. Hay personas que por miedo reducen su vida de forma tan increíble que causa asombro verlos limitados de tal forma, autolimitados de tal forma, sencillamente porque no pueden ir más allá, no quieren ir más allá. De manera que el miedo te dice que hay una amenaza y tu tarea es evaluar conscientemente cuál es esa amenaza. Si lo haces, empiezas a convivir con el miedo y empiezas a superar muchos de estos miedos porque están para eso, están para mostrarte el camino de crecimiento. Si quieres tener una guía de cómo crecer, te digo que el miedo te marca el camino siempre, porque aquello que uno está buscando, que es un nuevo estado de ser, siempre está al otro lado del miedo. Y sobre esto he dejado un video que voy a compartir aquí el enlace para que puedas verlo si te interesa profundizar en esto. Tenemos luego una segunda emoción muy típica, muy característica, que es la ira. De la ira también podemos hablar bastante porque resulta que la ira es una emoción muy primaria, muy común, que nos está diciendo lo siguiente: cuando yo siento ira es porque alguien ha roto mi límite, alguien está violando mi territorio. Somos personas territoriales, no solo en un sentido físico. Por ejemplo, si alguien entra en tu casa y tú no lo invitaste, bueno, puedes tener un acceso de ira, porque la ira es la energía que viene para que tú te defiendas. No hay nada malo en ello, la ira es una fuerza vital que intenta que tú te preserves. Por lo tanto, la ira es una energía que puede ser muy positiva llegado el caso. Es un aluvión de energía que viene para que tú te defiendas, para que tú te protejas, para que protejas todo aquello que es tu territorio extendido, por ejemplo, tu familia, o tus hijos, o tu mascota, o tus cosas. Definitivamente, si alguien se abalanza sobre tu territorio, tendrás ira, ya sea porque alguien te falta el respeto o por lo que sea. La ira viene en tu auxilio como una energía que tú tienes disponible para utilizar. Pero la ira no significa actuar irresponsablemente y de repente arruinarnos la vida por una tontería. La ira simplemente es energía que viene, pero cómo la vas a usar depende de tu criterio, depende de tu sabiduría. Pero cancelar la ira, como muchas personas han hecho por su educación, es todo lo que podríamos pensar digamos como negativo. He conocido muchas personas que tienen un problema con la ira porque no saben expresar su energía de autopreservación, de autodefensa. Siempre recomiendo a mis amigos y a mis clientes con este tema que vean una maravillosa película que se llama Locos de Ira con Jack Nicholson y Adam Sandler. Además de divertirse bastante, es una buena comedia. Aparece presentado el tema de la ira justamente en estos términos que ahora estamos comentando. La ira negada, ese es otro tema. ¿Qué te dice la ira? Bueno, la ira te dice dos cosas. El mensaje es: alguien está rompiendo tu integridad, tus límites. Y entonces aquí estoy para avisarte de eso y disponible para que hagas algo al respecto. La otra cosa que la ira te muestra, o la ira te da energía para satisfacer tu deseo. Todas las personas tenemos un deseo, el deseo tiene múltiples rostros, pero en definitiva es el deseo de ser felices, de obtener aquello que nos hace falta, de ir a donde queremos ir. Seguramente te ha pasado de estar con una persona que le quieres explicar algo y la persona no entiende, y entonces tú de pronto te encuentras enojado, levantando la voz, gritando, y dices: bueno, esta ira es mala, le estoy gritando a una persona que yo quiero. Pero ¿por qué vino la ira? ¿Por qué me enojo cuando alguien no me entiende? Simplemente porque la ira es una energía que viene en tu auxilio cuando tú tienes un deseo. En este caso tienes el deseo de que te comprendan, de que te entiendan, y eso no está pasando. Entonces la energía aparece cuando hay frustración. La energía de la ira aparece cuando hay frustración.
es también la energía entonces que te permite lograr tus objetivos. No solo preservar tu territorio, sino también ir más allá. Escucha tu ira y observa cuando aparece qué es lo que te está diciendo. Esta ira siempre te está hablando. Tenemos luego la tristeza, otra emoción característica, básica, natural. La tristeza te dice que algo importante se ha perdido. Algo importante se ha perdido, por lo tanto experimento pena. Y esto, que muchas personas tratan de evitar, no suele ser muy sano. Cuando uno siente pena, lo primero que debe preguntarse es ¿qué es lo que he perdido? Y muchas veces lo que he perdido realmente es algo muy valioso. Si yo tengo una relación amorosa con una persona, un gran amigo, una amiga, mi pareja, un familiar, y lo he perdido, me siento triste y es natural sentir tristeza. Si yo acepto esta tristeza, la misma seguirá un camino, seguirá un proceso y yo me voy a recuperar tarde o temprano. Pero si yo niego la tristeza, como he visto en muchos casos, la tristeza está prohibida, no se puede expresar, hay que ser fuerte, hay que seguir, hay que negar el llanto, hay que negar la pena. Bueno, esto tiene consecuencias negativas en todos los casos. Todas las formas anestésicas para evitar el dolor, cuando el dolor está plenamente justificado, estoy triste porque he perdido algo, forma parte de la vida. En la vida experimento tristeza, experimento alegría. Bueno, la tristeza me está mostrando algo que se ha perdido. Ser consciente de esto, hacer el duelo, reconocer qué es lo que está pasando, aceptar mi emoción, acelera completamente el proceso y me deja al otro lado del camino sano, más grande, transformado, con comprensión y me permite hacer el camino que la vida nos propone, que es un camino en donde la tristeza seguramente va a estar. No está mal que esté la tristeza, pero negar el proceso de la tristeza no es muy sano y la experiencia me lo ha mostrado muchísimas veces. Quiero hablarte ahora de una emoción también muy común. Es un sentimiento que aparece con demasiada frecuencia en la consulta. Estoy hablando de la soledad, el sentimiento de estar solo. Cuando una persona está sola, la señal que indica esto, el mensaje de me siento solo, básicamente viene a ser así como no estoy amando, no estoy conectado, que es lo mismo. Cuando yo me siento conectado, esto es, cuando tengo un vínculo amoroso con la gente, con el planeta Tierra, con mi lugar, con las plantas, los animales o con lo que sea, este estado de amor me da una sensación de vínculo y de relación. El sentimiento de soledad es un mensaje que me dice no estoy amando, no estoy apreciando la vida, mi vida, lo que me rodea, lo que he tenido y lo que tengo y lo que puede venir. Sencillamente me he desconectado. La sensación de soledad es muy distinto a estar solo. Una persona podría estar objetivamente solo, pero no se siente solo. Y alguien podría estar en una multitud, rodeado incluso de gente que es su amiga, y sin embargo se siente solo, porque el sentimiento de soledad es muy distinto a la soledad. Acá estamos hablando de esta emoción de sentirme solo, de sentirme desconectado, que lo que me está indicando es que estoy percibiendo las cosas de tal manera que no estoy viendo la totalidad de las conexiones que sí tengo, que efectivamente tengo. Simplemente que las he negado, no las estoy mirando, y entonces experimento una sensación bastante angustiante, que es la de estar solo. ¿Cómo podría estar yo solo en el medio de la inmensidad de la vida, donde tenemos todo tipo de seres, tenemos un planeta, tenemos un universo, si nos ponemos ya fantásticos, donde lo que me está faltando es mi conexión? Y la conexión, en última instancia, es una conexión de aprecio, de amor, de admiración, de celebración. Simplemente estoy mirando de una manera incorrecta y mi emoción de soledad así me lo hace ver. La soledad en muchos sentidos es algo necesario. Las personas que entran en un camino de evolución consciente tienen que saber que este es un camino solitario, porque ¿cómo podrías tú evolucionar en conjunto? De hecho, las personas van cambiando, a veces los cambios hacen que tú tengas que dejar atrás muchas relaciones porque tú eres distinto o el otro es distinto. Uno va cambiando, va creciendo, se va transformando,
Y estos cambios se hacen en soledad, porque mientras uno esté en su cuerpo, bueno, va a pensar y va a sentir y va a experimentar esta sensación de individualidad que el cuerpo nos obliga a tener, básicamente, porque uno está dentro de algo que es su propio cuerpo. Pero hay sentimientos como el amor, que de practicarse y de cultivarse, o la gratitud, el aprecio, automáticamente te conectan con todo, ¿no? Entonces simplemente la soledad nos está dando este mensaje de que mi manera de observar las relaciones es tal que yo ya no me conecto con nada. Entonces mi proceso de pensamiento me genera esta soledad, pero no es una soledad objetiva. Simplemente unas palabras para una emoción básica al final, que es la alegría. La alegría es la emoción de que todo está bien, ¿no? Notarás que estas emociones que he mencionado también las experimenta un animal. Si tú tienes una mascota, habrás notado que un animal se puede sentir alegre, se puede sentir solo, abandonado, triste, se puede enojar, por supuesto, y puede tener miedo. Son emociones muy básicas, muy primarias, pero que constituyen el día a día de todos nosotros. Entender que cada emoción es un llamado, es una información que viene a nuestra conciencia y prestarle atención, es el primer paso para el desarrollo de la inteligencia emocional. Nos quedan muchísimas más, podemos hablar de la envidia, que es cuando el otro te muestra una cosa que tú quieres. Podríamos hablar de tantas emociones, pero vamos a quedarnos por aquí y yo simplemente te invito a esto. Considera que una emoción es un mensaje. Este mensaje está en tu cuerpo, te está diciendo que tú estás pensando, que estás interpretando la realidad de cierta manera. No se cambian las emociones, porque las emociones son un efecto. Lo que uno hace es cambiar la percepción y entonces cambian las emociones. Querer cambiar las emociones es como querer cambiar un papel que tú has impreso en tu impresora. Cambias lo que salió impreso, pero no es lo mismo. Tú tienes que cambiar en la computadora el original para que salga un efecto distinto. La causa de tus emociones es la interpretación de lo que está pasando en tu vida. Allí está la cocina de la cosa. Nada más, te dejo mi saludo cordial, Elvio Spinosi. Estoy contigo próximamente en otro video. Saludos cordiales.